La humedad calaba los huesos. El olor a polvo y olvido era casi tangible. Estaba en el sótano de la Filmoteca Municipal, rodeado de cajas apiladas hasta el techo. Cada caja, un universo perdido, un fragmento de historias que el tiempo amenazaba con borrar. Buscaba algo específico, el último verano de Villaverde. Un documental de 1977, prácticamente inexistente, que apenas se mencionaba en los archivos. Se decía que era un retrato íntimo de una pequeña comunidad rural en la España de la Transición, una comunidad al borde del abismo económico y social. Villaverde, un pueblo minero en Jaén, se estaba hundiendo. La mina, el motor de la vida, estaba agonizando. El documental, dirigido por un joven y desconocido realizador llamado Rafael Mendoza, pretendía ser un testimonio de esa decadencia, de la lucha por la supervivencia. Pero algo más me atraía de esta historia. Un rumor, una leyenda urbana entre los archivistas, se decía que, el último verano de Villaverde, contenía algo más que imágenes de pobreza y desesperación. Se decía que escondía un secreto. La Filmoteca tenía una copia, una única copia, en estado lamentable. La cinta estaba deteriorada, llena de cortes y saltos. La calidad de imagen era deficiente, casi ilegible en algunos tramos. Pero, aún así, decidí verla. Quería ver por qué este documental, aparentemente inocuo, había generado tanto misterio. Las primeras imágenes eran las esperadas: calles polvorientas, rostros marcados por el trabajo y la preocupación, niños jugando entre los escombros de la mina. Mendoza se había centrado en la vida cotidiana de las familias mineras, las comidas frugales, las conversaciones en las tabernas, las reuniones vecinales. Era una fotografía realista, sin adornos, de una comunidad al borde del colapso. Pero, a medida que avanzaba en la visualización, empecé a notar algo extraño. Pequeños detalles que no encajaban, inconsistencias en la narrativa. Un plano que se repetía sin motivo aparente, una conversación que parecía improvisada, una mirada furtiva a la cámara. Al principio, lo atribuía a la mala calidad de la cinta, a los errores inherentes a una producción amateur. Pero la sensación de incomodidad persistía. Entonces, ocurrió. A mitad del documental, durante una escena que mostraba una reunión del consejo vecinal, se produjo un fallo en la cinta. Una interferencia, un ruido estático que cubrió la imagen durante unos segundos. Cuando la imagen volvió a aparecer, algo había cambiado. La atmósfera era tensa, palpable. La gente hablaba en voz baja, con miradas esquivas. Y en un rincón de la sala, un hombre que no había aparecido antes en el documental, observaba a los demás con una expresión de profunda inquietud. Después de ese fallo, la dinámica del documental cambió sutilmente. La cámara de Mendoza parecía seguir más de cerca a ese hombre. Se le veía en diferentes situaciones, siempre solo, siempre observando. En una escena, lo vi espiando a una familia a través de la ventana. En otra, lo vi enterrando algo en el bosque. Intenté identificarlo. Revisé los archivos de la Filmoteca, busqué información sobre los vecinos de Villaverde en la época. Nada. El hombre era un fantasma, una sombra que se movía entre la gente sin dejar rastro. Decidí profundizar en la investigación. Hablé con los pocos vecinos de Villaverde que aún vivían en el pueblo. Les mostré las imágenes del documental. La mayoría no lo recordaban. Era hace mucho tiempo, me decían. La memoria se desvanece. Pero una anciana, una mujer de rostro arrugado y mirada penetrante, reconoció al hombre. Se llamaba Samuel. Samuel Pérez. Era un forastero, había llegado a Villaverde hacía unos meses, poco antes de que se grabara el documental. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Era un hombre raro, me contó la anciana. Siempre estaba solo, siempre observando. La gente le tenía miedo. La anciana me reveló un detalle escalofriante. Se decía que Samuel era un detective privado. Había sido contratado por alguien para investigar a los vecinos de Villaverde. Pero, ¿quién lo había contratado? ¿Y qué buscaba? Volví a ver el documental, esta vez con una lupa. Analicé cada plano, cada diálogo, cada gesto. Busqué pistas, indicios, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el misterio de Samuel. Y entonces lo encontré.
En una escena, durante una conversación entre el alcalde del pueblo y un empresario, escuché una frase que había pasado desapercibida para mí antes: asegúrese de que Samuel esté al tanto de todo. El empresario era un hombre poderoso, con intereses en la mina de Villaverde. Estaba intentando comprar la mina a un precio irrisorio, aprovechándose de la desesperación de los mineros. Pero había un problema: algunos vecinos se negaban a vender. Estaban aferrados a la esperanza de que la mina pudiera ser rescatada. Samuel, el detective privado, había sido contratado por el empresario para intimidar a esos vecinos, para obligarlos a vender sus casas y sus tierras. Pero Samuel había descubierto algo más, algo que el empresario no quería que saliera a la luz. Había descubierto pruebas de corrupción, de irregularidades en la gestión de la mina. El empresario estaba blanqueando dinero a través de la empresa minera. Samuel, atormentado por su conciencia, había intentado denunciar al empresario. Pero nadie le había hecho caso. Estaba solo, aislado, en un pueblo que lo odiaba. Y entonces, había decidido tomar medidas drásticas. Había planeado exponer al empresario, revelar sus secretos al mundo. El fallo en la cinta, la interferencia que había cubierto la imagen durante unos segundos, no había sido accidental. Había sido provocado por Samuel. Había saboteado la cinta para ocultar las pruebas que había recogido. Había borrado la evidencia, para protegerse a sí mismo y a los vecinos de Villaverde. Pero no lo había logrado del todo. El susurro de su desesperación, la señal de auxilio grabada accidentalmente en un documental olvidado, había sobrevivido al tiempo. Y ahora, yo lo había escuchado. Había descifrado el secreto de El último verano de Villaverde. La verdad, por fin, había salido a la luz. La historia de Samuel Pérez nunca llegó a conocerse. El documental fue olvidado, archivado en un rincón oscuro de la filmoteca. El empresario siguió con su vida, enriqueciéndose a costa de la miseria de los demás. Y Villaverde, el pueblo minero, se hundió en el olvido. Pero yo sé la verdad. Sé que, en el silencio de la cinta, se esconde una historia de valentía, de sacrificio y de esperanza. Una historia que merece ser contada. Una historia que, por fin, ha sido revelada. Script, pero la historia no termina ahí. La investigación me llevó a un pequeño archivo municipal en Villaverde, casi abandonado. Entre documentos polvorientos y expedientes olvidados, encontré una carpeta con el nombre de Samuel Pérez. No era un detective privado, al menos no en el sentido tradicional. Era un periodista. Un periodista independiente que había llegado a Villaverde buscando una historia, atraído por la decadencia de la mina y la desesperación de la gente. Su objetivo no era intimidar a los vecinos, sino exponer la corrupción que estaba asfixiando el pueblo. Las pruebas eran irrefutables. Samuel había recopilado documentos, testimonios, fotografías. Todo apuntaba a que el empresario, en connivencia con el alcalde, estaba desviando fondos destinados a la mina, enriqueciéndose a costa del sufrimiento de los trabajadores. Había creado una red de empresas fantasma para blanquear el dinero, utilizando la empresa minera como tapadera. El fallo en la cinta, la interferencia, ya no parecía un simple sabotaje. Ahora lo veía como una medida desesperada de Samuel para proteger su trabajo, para evitar que sus pruebas cayeran en manos equivocadas. Sabía que el empresario y el alcalde harían cualquier cosa para silenciarlo. Pero, ¿por qué Samuel no denunció al empresario de forma oficial? ¿Por qué se conformó con sabotear la cinta? La respuesta la encontré en otra carpeta del archivo. En ella, había una serie de cartas anónimas que amenazaban a Samuel, a su familia. Le advertían que si publicaba sus investigaciones, sufriría consecuencias terribles. Samuel estaba solo, sin apoyo, sin recursos. Sabía que enfrentarse al empresario y al alcalde era una batalla perdida. Por eso, había optado por la única vía que le quedaba: proteger su trabajo, esperar el momento oportuno para revelar la verdad. Pero ese momento nunca llegó. Samuel desapareció de Villaverde poco después de que se grabara el documental. Nadie supo nunca qué fue de él. Algunos decían que había huido, temiendo por su vida. Otros, que había sido asesinado, silenciado para siempre. Volví a ver el documental, una vez más. Esta vez, me fijé en los detalles que antes había pasado por alto.
En la mirada de Samuel, en sus gestos, en sus silencios. Lo vi como un hombre desesperado, acosado, pero también como un hombre valiente, dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. En una escena, mientras observa a la familia a través de la ventana, Samuel parece susurrar algo a la cámara. Al principio, no pude entenderlo. La calidad de imagen era demasiado deficiente. Pero, con la ayuda de un programa de restauración de audio, logré amplificar el sonido. Y entonces, lo escuché. Samuel decía, no descansaré hasta que la verdad salga a la luz. Esas palabras, grabadas accidentalmente en un documental olvidado, fueron la clave para resolver el misterio de Samuel Pérez. Me dieron la esperanza de que, a pesar de todo, su lucha no había sido en vano. Decidí investigar el destino del empresario y del alcalde. Para mi sorpresa, ambos habían desaparecido de la vida pública hacía muchos años. El empresario había abandonado España, huyendo de la justicia. Se decía que se había instalado en un país extranjero, donde vivía una vida de lujo y opulencia. El alcalde, por su parte, había muerto en la pobreza, olvidado por todos. La justicia nunca llegó para los responsables de la corrupción en Villaverde. Pero la historia de Samuel Pérez, la historia del periodista que se enfrentó a la corrupción y pagó un alto precio por ello, no ha sido olvidada. Gracias a El último verano de Villaverde, su sacrificio ha sido reconocido. Y ahora, me pregunto, ¿existen otros secretos ocultos en archivos polvorientos? ¿Qué otras historias olvidadas esperan ser descubiertas? La Filmoteca Municipal es un tesoro de recuerdos, un depósito de historias que merecen ser contadas. Y yo, seguiré buscando, seguiré investigando, seguiré desenterrando el pasado, en busca de la verdad. Porque la verdad, por mucho que se intente ocultarla, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y esa es la esencia del documental, la búsqueda incansable de la verdad, la voluntad de contar historias que importan, de dar voz a los que no la tienen. Y ese es el legado de Rafael Mendoza, el joven y desconocido realizador que, sin saberlo, creó una obra maestra, un documento histórico que nos recuerda la importancia de la memoria, de la justicia y de la esperanza.